Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. ¿Cómo la están pasando? Espero que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy les traigo un video muy interesante donde vamos a estar hablando de una data que es muy preocupante con una gran connotación deflacionista, ¿ok? Mientras que en contraposición, como ya mencionamos en otros videos, la Fed sigue con la tesis inflacionaria. Vienen unos riesgos enormes a nivel bancario y de solvencia que hemos comentado un montón de veces en esta tribuna y esa situación no hace más que continuar aumentando, ¿no? Entonces la Fed ya sabemos que está en un juego para tratar de tumbar los mercados en 2025. Quieren seguir expandiendo la operación psicológica que vimos en 2022-2023, sobre todo la que está enfocada en 2023. Y vamos a ver unos comentarios que nos llega de la Fed que, bueno, claramente me hacen pensar de que estamos en esa situación. Eso, por supuesto, tiene unas grandes ramificaciones en Bitcoin, que es lo que la gente no entiende y cómo se está posicionando el activo a nivel financiero como una cobertura en ambos escenarios, inflacionistas y deflacionistas. Y también vamos a hablar en el video de una tendencia muy preocupante que veo del futuro, un futuro no muy lejano, gente. Y no es que sea de mi agrado esto que les voy a compartir el día de hoy, pero bueno, tienen que tenerlo en mente porque es el mundo al que creo que vamos. De hecho, usando diferentes modelos de inteligencia artificial, tomando en cuenta todas las variables que puse en mi investigación, pues bueno, asigna de un 50 a un 60% de probabilidad de que este escenario ocurra en el futuro inmediato. Entonces tenemos que estar, gente, preparados para ello porque viene un gran cambio demográfico, un gran cambio económico y tecnológico que está a la vuelta de la esquina. Y además viene acompañado del superciclo de liquidez, que no es más que una actuación en pánico de la banca central a nivel mundial al ver que este cambio o este mundo en transición derriba el modelo o la necesidad de la inflación o el target de inflación al 2%. Así que bueno, amigos, es importante que se suscriban al canal. Muchas gracias por todos los comentarios en los últimos videos. De verdad que se siente el amor. Me hace sentir muy bien estar acá con ustedes. También recuerda que para operar Bitcoin, criptos, acciones y todas las oportunidades que vamos a hablar el día de hoy, al mundo deflacionario al que vamos, usa este código QR, descarga mi app de trading, la de QuantFury, y empieza a operar sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión en 2025. Empieza con el buen pie. Recuerda que está vigente la promoción del código David. Al introducirlo en la app te llevas de regalo fracciones de Bitcoin, ETH o de acciones. No importa si eres cliente viejo o nuevo, el código es válido para quienes nunca lo han usado. Y recuerda que sigue el concurso vigente hasta el 6 de enero, donde puedes compartir en X, en un post que tengo fijado en el perfil, la captura donde se vea cuántas comisiones ahorraste durante tu trade en 2024. Si compartes eso junto a tu código que trae la app, participas en un sorteo que se hará al azar para repartir premios a las cuentas de los seleccionados. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar con los mandamases, ¿ok? Los mandamases de la Reserva Federal que conducen viendo por el retrovisor y son los responsables de esta gran burbuja, ¿ok? Que fue una especie de burbuja de expansión artificial que vimos en el siglo XX del crédito y de la prosperidad, lo cual también trajo de alguna manera una expansión artificial de la demografía que ahora está llegando a su fin porque estamos en el ciclo final o tardío de una burbuja de deuda de 100 años. ¿Okay? Esto trae graves consecuencias para nuestro futuro inmediato porque somos la generación que le ha tocado vivir en esa zona intermedia o de transición en la cual la verdad hay que ajustarse bien los cinturones y ser muy valientes porque lo que viene no es fácil de asimilar. Mucha gente en el proceso, y vamos a ir desarrollando en el video, no se está adaptando a este cambio ni se va a adaptar fácilmente porque socialmente el ser humano evoluciona muy lento, gente. Entonces nuestra cultura y nuestra sociedad cambian a una velocidad que no va al ritmo exponencial de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo vas a ir entendiendo a medida que explique el video. Ahora, ¿qué pasa? Dice el señor Barkin de la Fed que debemos ver una inflación del 2% o un debilitamiento de la demanda para reducir tasas. Y entonces, ¿qué hiciste en los últimos meses? ¿Por qué después de meses de andar con esa retórica fuerte de la Fed fuerte, recortaron tipos en pánico 50 puntos básicos para luego recular y bajarlos en 25 y ahora de nuevo están asustados por la inflación? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que esta gente revisa una data con mucho atraso, ¿ok?
Y luego, además de que esta data viene entregada por las oficinas de estadística del gobierno, que lo están manipulando todo, lo cubrí extensamente todo 2023-2024, lo que es el tema del empleo, por ejemplo, esa data que nunca llegó a los niveles de recesión que quería ver la Fed, y obviamente el déficit fiscal o en la condición que llamábamos dominio fiscal en Estados Unidos mantuvo todo a flote. Es decir, el excesivo endeudamiento que ahora en enero empieza a cobrar 7 trillones de dólares que tienen que ser renovados a tasas o tipos altos, cosa que no había existido en el ciclo anterior. ¿Por qué? Porque esa fue deuda tomada mucho antes y que estaba a tipos mucho más bajos. Ahora toca renovar. Lo cual, como les digo, nuestro marcador clave 2025, relación de ingreso fiscal contra el costo por intereses de la deuda. Una vez que nos acerquemos al 50% de la recolección fiscal para pagar intereses de la deuda, sin que tengamos un milagro de productividad o de IA o de algo que cambie los ingresos y los aumente, y sobre todo con la demografía fatal que tenemos, no lo vamos a ver. Así que allí es cuando empieza una crisis de deuda. Esto lo he mencionado mucho en mis videos porque es el único tema que importa al final, es el bosque, gente, y al que siempre tenemos que estar enfocando nuestras acciones y no dejar que estos mandamases con la propaganda nos distraigan del tema. Esta es una de las cosas que dice. Y la otra es que existen algunos riesgos potenciales al alza para la inflación. Sí, eso lo hemos cubierto. La segunda ola viene, pero después de un pánico deflacionista de corto plazo, que no es más que de repente alguna corrección de mercado. Okay. Es lo que están tratando de hacer, manteniendo peligrosamente el bono de 10 años sobre 4.5, que lo vamos a ver en análisis técnico. Estas palabras, de nuevo, elevan o alteran la volatilidad del mercado de deuda, que debería de ser muy estable y que no lo ha sido para nada en los últimos 2 años. Vamos a estar claros en eso. Desde 2022 para acá ha sido uno de los mercados más volátiles y el peor bear market en la historia desde la fundación de Estados Unidos. Todo por estas entidades, ¿no? Que vamos a decirles así de la manera más respetuosa posible, están tratando de hacerle timing al mercado, operar el mercado. Lo que les importa de la economía real es realmente, es como una sombra, es como un reflejo en un vidrio roto, ¿ok? De esto. Porque realmente lo que cuenta es la economía financiera, sobre todo en el entorno deflacionario y en el entorno demográfico negativo que estamos viendo. Entonces, ¿qué me dice esto? Se repite guión 2023. ¿Qué me dice esto? Que esto trae efectivamente miedo. Y el miedo es nuestro negocio. El miedo se compra, las velas rojas se compran para promediar los mejores activos que podamos tener. En primer lugar, Bitcoin es casi que no necesitas otro, pero digamos que si operas la bolsa también y buscas otras oportunidades en acciones y otros mercados, está claro. Ya hemos mencionado los mercados que a mí me gustan, obviamente Bitcoin, la vuelta al dinero duro, todo el tema de semiconductores y chips, porque son la columna vertebral del futuro de la IA y la computación cuántica. ¿Okay? Si tú estás invertido en esos sectores que son los más punteros de tecnología, hay otros que no me gustan, que son avances de medicina, genética. Me parece que hay ahí unas barreras que a mí por lo menos potencialmente no me gustan, digamos, que tienen que ver más con ética y moral y otras cosas. Pero bueno, personalmente creo que con los chips y Bitcoin tenemos para invertir y hacer gran diferencia en nuestro portafolio. Entonces, si tienes esas 3 industrias, dinero duro, IA y chips, estás protegido. Dentro del espacio de Bitcoin y las criptomonedas, Teta sigue innovando mucho con el tema de la IA. He estado publicando en X o reposteando en X los avances que están haciendo con los modelos de IA para el Edge Cloud, gente, y esto es importante. Por eso es que Teta se está, en mi opinión, empezando a nivel fundamental a desligar mucho del mercado y de su ciclo de liquidez normal. Eso ya tendrá implicaciones en otra tesis que iremos planteando en otros videos explicando a profundidad qué está pasando con este proyecto, pero de seguir el camino que van y con la tendencia, porque se están surfeando la ola más importante que hay de cambio, pues debería de ser muy positivo para el proyecto. Ahora, volviendo al tema del miedo, vemos que en el SP500 alcanzamos de nuevo niveles de extremo miedo, ¿ok? Esto, siempre que este indicador tenemos extremo miedo, es porque estamos saliendo de una fase correctiva o hemos llegado al fondo de la fase correctiva, es que cuando se genera ese pico o esa, vamos a decir, punto máximo de pánico en el mercado, entonces eso se compra, gente. Y la ventaja de esto y de por qué el melt-up continúa y el rally continúa es porque estamos casi en 6.000 puntos. Entonces creo que debe de continuar esta tendencia. Sobre todo que ya falta muy poco para que Trump, creo que es el 20 de enero, asuma el cargo y empiecen obviamente el primer día a montar un montón de leyes. Y bueno,
¿Cambiarán las cosas como hizo en su primera presidencia en cuanto a la desregulación de mercado, bajada de impuestos, aprobación posible de la ley Bitcoin y todo esto? Será muy positivo para el mercado en 2025. Yo también veo que los cara de papa están al acecho en todas las métricas y en todo lo que comparten. Hablan de mercado bajista, de pinchazo global de la deuda, ¿ok? El global bust, que va a ocurrir sin duda, pero viene, pienso que primero por espiral de deuda y luego por crisis demográfica. Sobre todo en China, ya vamos a ver esto de que estamos hablando, pero bueno, vas a ir entendiéndolo a medida que veamos la data que va a ir presentando, ¿no? Entonces, está claro que para mí todo lo que es pánico es música para mis oídos y todo lo que es avaricia se lo dejamos a los turistas, ¿ok? Entonces sí, esta es una métrica interesante para tomar en cuenta en nuestros análisis. Continuamos. Luego, otra métrica que es realmente importante son las reservas bancarias que han caído por debajo de 3 trillones de dólares y de hecho en este caso hablamos que nada más empezando el año fueron 326 mil millones lo que cae, llevándonos al nivel más bajo desde octubre del 2020 con la mayor caída semanal desde abril del 22. Ahora, ¿qué tienen en común octubre del 20 o el año del 20 y de octubre para atrás, ¿no? De octubre a enero, y qué tienen en común con abril del 22, que fueron momentos extremadamente ilíquidos, ¿ok? Uno por el pánico de la pandemia y otro por la subida de tipos de interés, ¿ok? Entonces, ¿esto qué marcó? ¿Qué tendencia marcó en los mercados? Claramente marcó fondo. Tanto en el 20, luego tuvimos tremendo rally a final de año 2021, que se enfría ya en noviembre, y en 2022 los mercados se dan vuelta desde el fondo más o menos en julio. A partir de ahí vimos el fondo en los mercados del 22 y a partir de ahí no han dejado de subir hasta ahora. Okay. Luego empezó el superciclo de liquidez en octubre del 23, que fue un gran reset que tuvimos y que nos lleva con el superciclo de liquidez al 2029-2030. A partir de 2029-2030, gente, el mundo ha cambiado. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Sam Altman, el CEO de ChatGPT, ya ha avisado que el modelo de IA que están entrenando en poco más de 3 a 5 años superará en inteligencia a todo el colectivo humano mundial combinado. Es decir, si sumáramos a todos nuestros cerebros, que bueno, lamentablemente no son los de los mejores, tampoco en este momento histórico en el que vivimos, estamos muy contaminados y enfermos, pero bueno, digamos que si juntas a todos los cerebros de 8 mil millones de personas supuestas que existen en el mundo, entonces la IA que ellos están manejando ya superaría esa inteligencia colectiva, ¿okay? Y además toman en cuenta de que no descansa esto. Realmente una IA nunca duerme y siempre puede estar trabajando, ¿no? Luego tenemos los chips cuánticos que han dado un gran avance, sobre todo con la computadora de Google, que ya hasta es capaz de supuestamente obtener información a través de universos paralelos. No me pregunten cómo funciona esto, estoy tomando simplemente la data, a ver qué tan cierto o qué no tan cierto es, pero bueno, efectivamente el chip cuántico es una gran revolución. Ahora imagínense que se fusionan esas dos tecnologías y está claro de que eso tiene toda la pinta de ocurrir de aquí al 2030, final de esta década. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Porque ahora vean los avances que está haciendo Tesla, por ejemplo, con el robot Optimus y todo lo que hay en micro o en nanotecnología que estoy viendo y es asombroso todo lo que se puede hacer con estos pequeños robots programables. Los drones, tanto los drones del espacio que vienen de otros lados como los de acá. O sea, todo este tema, ¿no? Que se está revelando una gran capacidad tecnológica. ¿Qué trae esto? Deflación, gente. ¿Qué trae esto? Haciendo obsoleto todo el modelo industrial y para el que se preparó todas las generaciones y se siguen preparando hoy día al modelo industrial. Ir a vivir a una ciudad, ir a trabajar en un empleo de 8 a 5. Eso está muerto, gente. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para esto y esto es deflación. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, para no perder por qué viene el superciclo de liquidez, obviamente el sistema bancario es uno que va a sufrir mucho con la deflación. En el último video lo explicaba sobre la crisis de real estate comercial que estamos viendo, la gran cantidad de impagos en préstamos de este tipo y está claro que eso no va a volver. Es decir, si no hay ocupación de oficinas en las grandes ciudades, ¿para qué existen estas grandes ciudades? Piénsalo bien. Porque esas eran las principales fuentes de empleo, ¿ok? Y eso trae toda una actividad comercial que hacía valer la pena vivir en la ciudad, sobre todo para las personas que tienen que trabajar, que vienen del paradigma del siglo XX. Ahora el mundo se está haciendo mucho más interesante en cuanto a que la gente va a tener tiempo libre
Se van a plantear soluciones muy distópicas como la renta universal, cobrarle grandes impuestos a estas fábricas de robots o impedir el avance de estas tecnologías para proteger los empleos. Todo lo van a poner sobre la mesa y solo va a intentar retrasar esta revolución. Igual que pasa con Bitcoin. Intentaron detenerlo los primeros 15 años y ahora todos lo están adoptando de golpe. Empezamos con BlackRock, con los ETF y ahora vienen los gobiernos también, ¿no? Entonces digamos que se rindieron en 2024. Pero todos los años antes de esto fue intentar detener esta revolución que la gente sigue sin entender. El Bitcoin es un activo productivo. Bueno, sigan con esa historia, sigan embruteciendo sus cerebros con esas narrativas que se van a quedar fuera. Si no entienden algo como Bitcoin, que es dinero duro, algo que tiene 5.000 años con la humanidad, mucho menos van a entender las implicaciones de la IA y la robótica que viene. O sea, sinceramente, ¿ok? Entonces tenemos que tener la mente abierta para estas cosas y saber aprovechar el momento, porque como les digo, somos la única generación que estamos en esta situación única de transición de un mundo viejo a un mundo nuevo, nos guste o no, ¿ok? Luego entramos, sumado a esto, la negatividad que había en Bitcoin. Impresionante, el Coinbase Premium Index, que es donde el dedo gordo, este famoso, las ballenas compran con apalancamiento. Teníamos unas tasas negativas, lo cual siempre precede a movimientos al alza. Igual cuando las positivas preceden movimientos correctivos. Entonces estamos otra vez en un ciclo negativo que ya se está empezando a cortar de manera importante. Esto me dice a mí que podemos ver hasta finales de mes, creo que el 29 de enero lo había dicho, que la Fed se reúna y venga de nuevo el discursito de Powell, de hacerse los duros, los fuertes y bla, 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 bla. Hasta ese entonces y la toma de la presidencia de Trump, creo que el mercado puede estar un poco lateralizado con cierta tendencia alcista. A partir de enero, febrero, marzo, son meses clave donde veremos qué dirección a corto plazo toma el mercado. Pero todos los fundamentales que te estoy mostrando hablan de superciclo de liquidez, hablan de pánico deflacionista, hablan de que la Fed está atrasada viendo indicadores que no tienen ningún sentido, y eso para mí es música para mis oídos, y además que estamos en pico de miedo y tasas de financiación negativa. Por lo tanto, si sumas todo esto, para que no te pierdas, te lo resumo yo, pues para mí es comprar, ¿ok? Ahora, hay gente que puede criticar esta estrategia y me lo han criticado por años, que cada vez que el precio cae de Bitcoin, David compra. Bueno, yo sí. Y si cae un poco más, sigue bajando y sigo comprando. Y me ha dado la razón en los últimos años esta estrategia porque el Bitcoin llegó hasta $108,000 hace poco, ¿no? Entonces, todas esas compras que se hicieron en mercados bajistas, que la gente criticó, ¿por qué no te pones en short? Yo vendí, sí, los listillos, ¿no? Que venden en los topes y compran en los fondos siempre. Pues bueno, mi comunidad y mi persona hemos superado en rentabilidad a todos esos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estás entendiendo lo que estás haciendo, hijo. Y mucho menos vas a entender la revolución de la IA y la computación cuántica y la robótica. Luego, continuamos. También en ETH, y es importante esto, ¿por qué menciono ETH? Porque mucha gente me pregunta por el ciclo de altcoins. Yo en mi último video dije, este no va a ser un ciclo como otros. Va a agarrar desprevenidos a todos porque el mercado no es más que el intento o lo logran, no solo lo intentan, dejar mal a la mayoría el mayor tiempo posible. O hacer perder a la mayoría el mayor tiempo posible. Como Bitcoin tiene sendo rally, todo el mundo esperaba de inmediato una alt season, pues no está ocurriendo así. Sin embargo, hay indicadores de peligro. Por ejemplo, posiciones cortas en extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente podemos ver un apretón gamma, podemos ver un apretón, un short squeeze, y en este tipo de activos. Y una vez pase con fuerza, convicción esos $4,000, el siguiente objetivo es 11,000. Pero a mí, yo no soy inversor de ETH, tampoco me gusta y lo he criticado mucho con los años. Pero sí veo que sería un catalizador importante para liquidez en altcoins, y algo de Bitcoin, de todavía el retailer que queda por ahí, podría rotar a buscar oportunidades en altcoins. Sí, yo creo que este ciclo de altcoins nuevo, siguiendo obviamente el ciclo de devaluación cuando la Fed entra en pánico deflacionista, pero va a subir el mercado. Pero yo creo que este ciclo de altcoins ya no podemos hablar en plural. Tendremos que buscar las específicas de toda la vida, pero las que de verdad vayan a crear o estén elaborando un producto que tenga posibilidades de adopción. Este juego se está haciendo más sofisticado. Mientras que la mayoría de retailers van a buscar la especulación fácil en meme coins, ¿okay? Que se pusieron muy de moda, pero para mí es una tendencia pasajera, en mi opinión, porque no son un verdadero cambio ni una revolución cultural.
no son una expresión de resistencia contra el sistema financiero, son solamente un montón de gente que piensa que se le fue Bitcoin y que deben de buscar lo otro que esté más barato para ganarse unas cuantas dólares, porque ni siquiera están pensando en Satoshi. Entonces, para mí, eso no tiene peso ideológico como para pensar que son un grupo que tenga el movimiento que representa Bitcoin. ¿Okay? Así que, pero interesante todas las posiciones cortas que estamos viendo en ETH. Luego, hablamos un poquito de MicroStrategy, que sale con una nueva estrategia para comprar Bitcoin. En este caso hablamos de 2.000 millones de dólares que se quieren recaudar a través de un nuevo tipo de acción llamada acción preferente perpetua. Ya empezamos. Saylor es un banquero, ya se los digo de una vez. Y probablemente su futuro sea ser una especie de competidor de la Reserva Federal, sobre todo si Estados Unidos quiere ser un gran hub, ¿no? O tener esa reserva de Bitcoin. La banca en Estados Unidos y la Reserva Federal no están actualizados ni preparados, porque vean lo que dijo Jerome Powell en la última reunión de la Fed. Dijo que no estaban buscando ningún cambio en la ley para que la Fed pudiera adoptar Bitcoin. Por lo tanto, ellos están capados, ellos son mulas, ¿ok? Esta gente no tiene manera de integrarse al nuevo sistema porque obviamente ellos están muy comprometidos con el viejo. ¿Okay? Están muy invertidos en las narrativas tradicionales y eso los está dejando por fuera. Por eso surge de manera indirecta este competidor que es MicroStrategy, que todavía no es institución financiera, pero va a ser banco. Y obviamente esto me recuerda un poco a JP Morgan cuando rescató al gobierno de Estados Unidos hace 100 años con un préstamo, creo que fue de 150 millones de dólares. MicroStrategy podría ser este prestamista o alguien muy importante relacionado con la industria del Bitcoin y el gobierno de Estados Unidos. Para eso va esta empresa. Esto ya olvídense de que era un negocio de software, ya murió. Ahora, ¿qué sucede? Al ser perpetua, la oferta no tiene fecha de finalización y la manera de redimir esto es convirtiéndola en acciones regulares de MicroStrategy, porque siempre hay por ahí un listo que viene a decir, en algún momento tendrán que vender, ¿no? En algún momento van a ser liquidados. Todas esas pendejadas que a mí me escriben, pues es porque no han entendido ni han tratado de leer un poquito cuál es la estrategia. No hay precio de liquidación para Saylor. ¿Ok? No hay precio de liquidación. ¿Ok? Entiéndase esto. Primero por allí. En cuanto a las acciones, bueno, este es un nuevo mecanismo, 2.000 millones más. Es muy probable, con las tendencias de MicroStrategy ahorita y las de BlackRock, que esta gente trate de seguir acumulando 1 millón más de Bitcoins en 2025-2026. Es muy probable. Y drenar bastante esas reservas en exchanges. Y luego entrará obviamente el gobierno de Estados Unidos. Y la estrategia va a ser clara. Vender el oro para comprar Bitcoin. Esto le hará chillar a los oídos a mucha gente, pero es el paso lógico para atacar a las economías ya débiles de Rusia y China. Tiene sentido que tienen mucho oro. Si le bajas la capitalización del oro un 90-80% y lo mandas de nuevo a ser un metal industrial, entonces solo tendría demanda por joyería y por uso industrial. Por lo tanto, ese premium monetario que hay en el oro desaparecería. Y haría que Bitcoin subiera mucho y ya tú estarías posicionado previamente en la red. Mientras que los retardatarios de Rusia y China, que siguen con sus leyes absurdas, que un día salen por ahí haciendo todo el mundo, ¿cómo se llama esto? FOMO de que, ay, Putin dijo que Bitcoin no se puede detener, pero luego salen y banean la minería en 7 sitios diferentes. O igual China. Esta gente no está avanzando a nada. Ellos lo que quieren es estafarte con la moneda de los BRICS. ¿Ok? Entonces no hay ningún lugar en el mundo que haga más sentido ahorita para poner el capital que Estados Unidos. Lo siento mucho. Y ese capital va a ir a Bitcoin. ¿Ok? Entonces, pues sí, es la forma en que se está jugando con el dinero del pueblo. Aunque nos guste o no, a los que somos más libertarios y que queremos ver más bien al fiat caer, pues bueno, pero si la gente no hace nada, no es culpa nuestra tampoco. Se ha hecho la tarea de educar, sí, pero nunca vas a ver un canal de Bitcoin viralizándose a menos que el precio esté en $1 millón y ahí será tarde. ¿Okay? Pero nunca vas a ver este contenido viralizarse en internet de manera real. Pero que salga uno por ahí haciendo cualquier monada o hablando de cualquier famoso para que vean, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Entonces, bueno, este es un nuevo instrumento y Saylor no se va a detener, gente. Y si le siguen prestando plata al 0% y sigue creando todo tipo de estratagemas, pues seguirá comprando Bitcoin. Así de simple. Luego también en empresa china muy importante que cotiza en público, Cango Inc. adquiere 933 Bitcoin por $91 millones. Muchas empresas chinas están siguiendo el modelo de MicroStrategy. Es decir, recuerden que en el último video hablamos, 1,5 millones de Bitcoin fueron comprados por tesorería corporativa en 2024.
no son pequeños números. ¿Ok? Que quede 1 o 2 millones más por ahí flotantes. Bueno, en 2025-2026 podemos ver absorber toda esa oferta de Bitcoin que queda, y además los mineros están produciendo una cantidad ínfima de Bitcoin en la actualidad, y además no están vendiendo, están holdeando sus propias monedas y emitiendo deuda también para comprar monedas. Por lo tanto, gente, esto se está poniendo interesante. Ok, ahora vamos al ojo del huracán deflacionario y que marca ese reset mundial que nos lleva a la era de la IA, la computación cuántica y el dinero duro. Empieza por China. Empieza por el superciclo de liquidez chino, que ya yo comencé a hablar hace mucho tiempo. Y ahora empiezo a atar todos los cabos sueltos de esta tesis y empieza a tomar forma de cara al futuro, gente. ¿Qué está pasando? El primer problema que tiene China es su demografía, gente. Aquí vemos un gráfico de la cantidad de gente o de la población en China que está en edad de trabajo. Está en negativo. Que vean cómo el declive poblacional es un hecho. Europa no está mejor, está igual. Y Europa es peor porque tiene un gran compromiso de pensiones que lo hacen mucho más peligroso, y una moneda que está atada a 27 países, lo cual es una locura. Menos China puede seguir imprimiendo sus yuanes, pero los países de la Unión Europea están en peor forma, y además en ninguna manera pueden competir con ningún otro bloque comercial del mundo por la cantidad de regulaciones e impuestos que hay allí. ¿Ok? Por eso su población también está envejeciendo y muriendo. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener una familia y tienes un hijo, pues en impuestos estás pagando otro hijo al Estado. Es decir, tienes 2 hijos. Si te compras una casa, es porque ya previamente en impuestos le compraste una al gobierno. Entonces, ante semejante carga, la gente no quiere tener familia. ¿Ok? Además de toda la complejidad que conlleva las relaciones humanas. Es decir, no porque nazca un niño, bueno, tienes que esperar una edad de desarrollo importante, tienes que superar la pubertad, conseguir a otra pareja y que no estén y que estén de acuerdo, es decir, un montón de cosas que no se pueden hablar, que estén de acuerdo en sus objetivos y que decidan hacer una familia. Eso toma tiempo, gente. Entonces tú no puedes tomar una tendencia generacional de esta manera y darle una vuelta mañana, a menos que empieces a clonar gente en masa. O lo sustituyes con un ejército de robots y de IA. Creo que es más fácil. Entonces, la reducción de la población en China es un evento grave y deflacionario. ¿Y por qué es grave y deflacionario? Porque China, gente, y Europa, pero China, tiene una deuda pública de 300% sobre el PIB. Europa está bastante alta, pero no tanto, va como a la mitad de esto. Claro, Europa depende de Alemania, pero Alemania se ha suicidado económicamente, energéticamente, en un montón de cosas. Atacó a su principal socio energético, que es Rusia. O sea que realmente de Alemania no esperen que regrese fortalecida en mucho tiempo. Y tampoco ya no son lo que eran antes de excepcional. La tecnología alemana, eso ya hoy día es irrelevante. ¿Okay? Cualquier país con suficiente inversión y capacidad técnica puede hacer productos de calidad en masa. ¿Okay? Pueden hacerlo. El problema es a quién venderle si el mundo está en un proceso de deflación. Si no hay demanda por el dinero fiat, y no hay gente, no es que no haya demanda por dinero fiat, si no hay más gente que reemplace a los anteriores, que estén dispuestos a cambiar su trabajo por nada, por aire, que es decir, el fiat, ¿no? Lo estás cambiando gratis, realmente, porque es la promesa de pago de alguien más que nunca se va a cumplir, nunca se va a pagar esa deuda. Quiere decir que mientras menos gente haya dispuesta a cambiar su tiempo y energía gratuitamente a través del sistema de extracción fiat, significa que estas monedas tienen el peso de la deuda, que en un crash deflacionario se mantiene intacto, porque a ellos les interesa licuar con el 2% de inflación. Si yo tengo un declive demográfico importante y una inflación en un objetivo de 2%, hay una gran divergencia allí. Para que esa inflación fuera sostenible de 2%, yo necesito crecimiento del PIB y crecimiento y expansión de la productividad, demanda de bienes, productos y servicios que mantengan ese 2% de inflación, digamos en la teoría keynesiana. Cuando tú quitas la ecuación de la gente y le metes un montón de deuda, entonces lo que me está sugiriendo esto es que van a tener que endeudarse más para mantener el target de inflación actual. Por lo tanto, es un sistema que ya está en las últimas de espiral. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo la idea. He publicado un artículo en X donde lo explico un poco mejor y cuál va a ser su relación con la robótica, Bitcoin y todo esto. En un mundo donde ya la economía no es de consumo, ¿ok? Porque ese es el mundo al que vamos, porque no va a haber gente, o muy poca gente en 20, 30 años, el mundo va a estar muy despoblado. De hecho, el mundo está bastante despoblado hoy día. ¿Okay? Se notarán algunas urbes grandes y en grandes ciudades, pero no vamos a ese futuro distópico de las películas de los 80, como Blade Runner y otras, donde se planteaban grandes megaciudades. No, eso no va a existir.
La gente va a estar dispersa por amplios territorios. Si tú viajas un poco por el mundo, te darás cuenta que hay grandes y grandes y grandes extensiones de tierra en muchos países gigantes que están solas. ¿Okay? Entonces, gente, vemos esta tendencia clara en China, en Europa, en Estados Unidos, con grandes niveles de deuda, una economía de consumo que no va a volver, un milagro de productividad que no va a volver, ¿okay? Y una élite contenta de que esto ocurra. ¿Okay? Luego en otros videos podremos entregar por qué están contentos por esto, porque obviamente ellos crearon la expansión artificial del siglo XX, que era la era industrial donde se necesitaba avanzar tecnológicamente para llegar al punto en que no necesitaras más a estas personas antes que se dieran cuenta de la estafa a la que estaban siendo sometidos a través de la extracción del tiempo y energía por nada, que básicamente es el dinero fiat. Entonces en el futuro tiene sentido Bitcoin como un almacén de valor, una forma de ahorro por una economía de no consumo. Es una economía que prima el ahorro y solo se gasta en lo necesario. ¿Okay? Entonces, en ese escenario es mucho más factible. Como les digo, la IA otorga entre 50 y 60% de probabilidad a este escenario, sobre todo porque le resta mucho a Bitcoin de que se convierta en esta forma de dinero, pero sí le da un 80% de probabilidad a que la robótica y la IA supere al ser humano en los próximos años. Es un hecho. Y le da un 70% de probabilidad a que la demografía va a seguir en declive por los próximos 20, 30 años. Entonces esas son las probabilidades más altas. A Bitcoin le dan 40% de probabilidad de convertirse en la moneda de reserva mundial en este escenario. Igual no está mal. Pero digamos que eso baja en general de ese 50 a ese 60%, porque si pusiera Bitcoin en el extremo opuesto de darle mayor probabilidad, estamos hablando de que este escenario tiene un 70 o un 80% de probabilidad de concretarse, solo siguiendo las tendencias. Obviamente el futuro es impredecible, no sabemos qué viene, pero la data habla y habla con fuerza, gente. ¿Okay? Podemos seguir viendo para que vean cómo esta tendencia continúa. Aquí tiene otro gráfico donde más de 54 millones de unidades del real estate en China está colapsando, de las grandes ciudades fantasmas que hay allí. Nadie va a habitar eso y nadie va en ningún momento a habitar esto. Hay más de 54 millones de unidades supuestamente vendidas. ¿A quién? Pero nadie las va a habitar. ¿Fue un fondo que las compró? ¿O fue que se la compraron y se la vendieron entre ellos para aumentar el PIB del país y a engrosar los números? Bueno, sea lo que sea, China no es un país atractivo para ir a vivir. Está claro, por lo tanto no va a conseguir extranjeros queriendo vivir allá en China. Se están volviendo altamente y por eso, como tienen el mayor problema poblacional, vean cómo han avanzado en drones y en métodos de control con la tecnología, ¿no? Entonces no les interesa trabajar con el ser humano ya. El ser humano es un problema para ellos. ¿Ok? Pero si hay 54 millones de unidades vacías, ¿qué incentivo hay de construir otras 50 millones el año que viene? Si nadie va a habitar eso. Si las ciudades, y estamos hablando de Estados Unidos, la desocupación es altísima en este momento en las ciudades, en los edificios. Vean cómo se están vendiendo las torres en San Francisco. Las ciudades quedarán como grandes concentraciones de crimen en economías muy deprimidas, gente. Los que no puedan salir de ahí tendrán que vivir ese tipo de situación tipo favela. ¿Ok? Porque las ciudades ya no son ese hub, ese punto de concentración que antiguamente era de crecimiento, desarrollo y prosperidad económica. Todo está ahora en el ciberespacio, gente. Y eso se va a notar mucho. Yo creo que en 5 o 10 años vamos a extrañar estas épocas. Ya se los digo yo. Porque lo que viene, no quiero ser negativo, ¿no? Pero digo, el mundo va a cambiar tanto que no lo vamos a reconocer. ¿Okay? Entonces, si estás como el avestruz con la cabeza en la tierra y el trasero expuesto, te van a llevar... Bueno, te va a llevar la chingada, como dicen por ahí. Así que bueno, gente, hasta acá quiero dejar el análisis fundamental para entrar al análisis técnico del día de hoy. Bueno, empezamos con Bitcoin, que tuvo un pequeño rebote lindo. No espero que dure demasiado este rebote. Creo que en 100 más o menos puede ser el pico para luego continuar. Creo que este es el proceso de lateralización que les estoy mencionando hasta que entre 20 de enero y ya veremos qué va a hacer Trump. Si va a cumplir lo que dijo o no. Y la nueva administración pro Bitcoin, qué anuncios se van a hacer. O sea, está claro que el objetivo de esta estructura, si vemos correcciones en esta área, sobre todo aquí en la zona más, que lo dudo mucho, 85,000, pero bueno, pongamos 90 como suelo. Todos estos dips se compran hasta el siguiente target de 130, que es cuando vamos a testear 120, 130, la estructura superior. Una vez que rompamos esta estructura superior, sea por el pánico deflacionista o por el FOMO
de la Reserva Estratégica de Bitcoin o algún gran país del mundo comprando excesivamente Bitcoin y que lo anuncie, entonces veremos los 180, 200 mil dólares en adelante. Bueno, ya es un juego, ya es un game over. Después de 100, esto es casi que un game over ya. Ahora estoy replanteando, bueno, qué hacer con el canal, de hecho, en el futuro cuando estemos en estos niveles. Me gustaría saber en los comentarios qué te gustaría ver. Si sigo hablando de diferentes temas, opinando de todo este futurismo que viene. También mencionaría Bitcoin, obviamente, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Es game over ya o vale la pena continuar? Así que, bueno, esa es la situación. Luego hablamos de las zonas de liquidación, como ya les decía. Estamos sobre los 100.000, las principales zonas de liquidación. ¿Okay? Caso de ETH, lo mismo, no ha cambiado mucho, pero también tenemos alguna zona que otra hacia los 4.000 dólares. Queda una zona fuerte en 3, así que ETH es muy volátil. Podría darnos también susto a 3, a los que, bueno, se asusten por decir algo. Para mí es oportunidad de compra para el que esté interesado en invertir en esta moneda. Yo, bueno, lo hago en Bitcoin porque sé que ya es la ganadora. Y ETH es algo más allí un poco complicado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, como ya les digo, no se apalanquen aquí. Esperen soportes importantes o voladuras de resistencia. Siempre acumulen spot, que esa sea su mayor posición, sin dinero nervioso, que no sea un dinero que alguien pueda venir a reclamarte en un banco, o sea, nada. Dinero libre de problemas, ¿ok? Y si no te alcanza, entonces el problema es de ingresos. Entonces tienes que buscar fuentes de ingresos. Y en este mundo se está haciendo fácil y más difícil, sí. Si te quedas atorado en los viejos paradigmas, va a ser más difícil hacer dinero. Si te mudas a los nuevos, así sea que le dediques 1 hora al día a la IA, a leer, a ver los videos, a invertir, todas esas cosas van a hacer un efecto acumulativo en ti. ¿Okay? Pero si te quedas estancado en las redes sociales perdiendo el tiempo o viendo malas noticias, te van a llevar por delante. ¿Okay? Luego tenemos MicroStrategy, también tuvo después del gap un rebote, era esperado. Yo sigo esperando un dip un poco más. Entre 250 a 200 dólares son zonas para recomprar MSTR, sin duda. Sin duda. ¿Qué crees que va a pasar con estas acciones una vez que Bitcoin llegue a 200 mil dólares? Porque aquí no es... Lo único que importa es el yield en BTC. ¿Cuánto está dando cada acción en Bitcoin? Que es lo que quieren los inversores. No se trata de nivel de apalancamiento. No se trata de nada de eso, gente. Se trata de cuánto Bitcoin tiene. Y están aumentando las compras. Y no le ha salido mal la estrategia. Así que va a ser una acción muy volátil, pero con grandes oportunidades, en mi opinión. ¿Okay? EBIT, lo mismo. De hecho, ha ampliado un poco el cono, buscando este nuevo mínimo. Y la estructura se ve muy clara. Muy clara. Estas son estructuras técnicas difíciles de operar, sobre todo en activos que no son como Bitcoin o de los fundamentales que está enfrentando Bitcoin. Esto podríamos decir que más bien son bajistas y muy bajistas, pero como el cono anterior resultó ser alcista. Entonces yo apuesto a la tesis alcista de Bitcoin, sobre todo el mundo deflacionario que vamos. Entonces, sí, tener EBIT en la cartera es importante, ¿ok? Y finalmente, los activos macro, vean que el VIX, de nuevo, martillazo, lo bajan. Si no vemos un spike del VIX, independientemente de que el dólar esté subiendo y esté en máximos, no estamos viendo presión en el mercado. Estamos viendo presión en el mercado de divisas. China como uno de los principales y el euro. ¿Ok? Entonces sí, el DXY puede subir mucho y Bitcoin y los mercados por detrás. Donde está el peligro es aquí. Los comentarios de la Fed nuevamente elevan el bono a 4.6. Y eso, mis amigos, es muy malo. Es muy malo en términos de lo que significa ese pánico deflacionario que supuestamente siempre la Fed quiere evitar, pero lo están tratando de causar. Quieren llevar el bono a 5.56%, alegando los supuestos temores inflacionarios. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la inflación va a seguir en el rango que ya expliqué en el último video, plana, con variaciones. No hay nada que esté causando ahorita una espiral inflacionaria. Hasta que pase algún crash importante y la Fed entra en pánico y ahí crean otro 2020 y entonces viene la segunda ola de inflación. Y va a ser más alta porque viene de un suelo mucho más alto que el anterior. Y el anterior habló de la generación o el ciclo de negocios antes del 2020. Entonces, gente, pasen un buen fin de semana, disfruten la vida, que vienen grandes cambios. Prepárense, estudien estas nuevas formas de hacer las cosas y observen con atención demografía, ingreso fiscal, tipo de interés. Son las cosas que tienes que entender. Y sin más, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.